En la actualidad vivimos en una sociedad que cree que la libertad es poder hacer todo lo que querramos sin ninguna consecuencia. Muchas personas creen que la motivación o la razón de la felicidad está en seguir su propio corazón, en cumplir sus propios deseos y hacer todo lo que ellos quieran. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dan cuenta de que esta no es la verdadera felicidad y lo que aparentaba ser libertad termina siendo al final un tipo de esclavitud. También hay personas que creen que su pecado los ha alejado tanto de Dios que ya no hay forma de regresar. Muchas personas se han alejado de la iglesia, se han alejado del Señor porque piensan que lo que han hecho es imperdonable. Y a pesar de que debería serlo, Dios sigue ofreciendo su perdón. Dios sigue extendiendo su mano para que ellos puedan recibir una transformación. Otros buscan llenar el vacío de su corazón con diferentes cosas, como el éxito, la fama, el dinero o las pasiones del mundo. Sin embargo, aunque aparentemente están solucionando el problema, con el paso del tiempo se revela una verdad. Nada puede llenar ese lugar que corresponde a Dios. En una de las tantas parábolas que Jesús contó, podemos aprender que a pesar de que el ser humano se siga alejando del Señor, a pesar de que desviemos constantemente nuestra mirada del camino correcto, Dios siempre permanece fiel a nosotros. Su corazón siempre está buscando acercarnos a Él y por medio de Jesucristo podemos tener un camino libre para poder llegar directamente a esa reconciliación. Jesús tenía un inmenso deseo, el de vivir en los corazones de aquellos que lo seguían. Y hoy vamos a aprender acerca de un concepto muy interesante. Dios no quiere condenar a los pecadores. Si quisiera hacerlo, no ofrecería una solución. Por lo tanto, podemos entender que Él quiere rehabilitar a aquellos que han caído en el pecado. Y hoy vamos a aprender cómo quiere hacerlo. Vamos a indagar en la parábola más conocida de las que Jesús contó. Una de las parábolas más bonitas que nos recuerda el amor del Padre y sobre todo nos enseña el camino que toman aquellos que están lejos de su hogar y cómo aún pueden regresar a este. Vamos a hablar del Hijo Pródigo. El sermón más influyente en la historia. Una base de nuestra fe. Jesús nos enseñó lo que importa al corazón. Cómo orar. Cómo amar a Dios. Cómo amar a los demás. Cómo vivir de manera santa. Palabras de vida del Gran Maestro. Jesús comienza este relato con un jovencito que está pensando alejarse de su hogar porque quiere reclamar una herencia. A pesar de que lo común sería esperar a que el padre ofrezca dar esta herencia, este jovencito tiene el descaro de ir a pedir la herencia directamente. Ya no quiere vivir en su casa, ya no quiere vivir bajo sus reglas. Él piensa que afuera, en el mundo, es donde va a poder encontrar la felicidad. Y cree que en la situación en la que está actualmente nunca va a llegar a ese punto feliz. Detrás de las decisiones de este joven se encontraban escondidas unas realidades bastante malignas, bastante feas. El joven no deseaba alejarse de su casa por conocer el mundo o por viajar a otros países. En realidad, había comenzado a interpretar el amor, el cariño y las normas de su padre como algo que lo privaba de su libertad. El hijo menor no entendía que las normas de su padre estaban hechas para protegerlo a él. Exactamente lo mismo pasa con algunos cristianos. Creen que obedecer a Dios es limitar nuestra libertad, que todas las normas, reglas, leyes y consejos que Dios nos ha dado no nos ayudan para nada. No nos ayudan a ser más libres o a alcanzar la felicidad.
creen que en realidad nos están limitando. Sin embargo, estas leyes, estos consejos, estas normas fueron creadas precisamente para darnos los pasos, para enseñarnos el camino hacia la verdadera felicidad. La herencia representa todos aquellos dones que Dios ha puesto en nuestras manos. La salud, la vida, las oportunidades, la gracia, son cosas que tenemos en nuestra disposición. Pero cuando comenzamos a utilizar todas estas cosas para nuestro propio beneficio, en lugar de ponerlas al servicio de Dios, estamos alejándonos de lo que Dios deseaba que hiciéramos con esa herencia. El pecado siempre nos promete independencia, pero nunca muestra sus consecuencias. Aunque parezca que es la mejor decisión y aunque momentáneamente lleguemos a disfrutar el momento, en realidad no estamos siendo libres. Nos está hundiendo cada vez más. Alejándonos de Dios no es el camino correcto. Simplemente el pecado nos llevará a una pobreza espiritual y eventualmente a la perdición de la vida eterna. Jesús deja muy claro en todas estas parábolas que el camino correcto siempre está del lado de Dios. Cualquier tipo de independencia o libertad que excluya a Dios terminará siendo una esclavitud mucho más grande de lo que pensamos, un error que no deseamos cometer. Después de recibir su herencia, este joven decide impartir un viaje a un país lejano. No quería solamente estar fuera de su casa, quería estar lo más lejos posible. Pensaba que mientras más lejos estuviera de su padre, menos influencia iba a sentir de su parte, y por ende iba a ser mucho más libre, ya que no tendría a su padre diciéndole qué cosas hacer y qué no hacer. Durante un tiempo, todo parecía marchar perfectamente bien. Tenía riquezas porque había recibido una gran herencia, tenía muchísimos amigos, tenía lugares que podía disfrutar y lugares para conocer. Todo aquello que él había deseado finalmente se estaba cumpliendo. Me imagino su felicidad al ver que todos los placeres que él buscaba estaban siendo compensados en ese momento. Sin embargo, esa felicidad era superficial y pasajera. Muchos decían ser sus amigos, pero simplemente estaban interesados en su poder y sus recursos. Sin embargo, cuando esos recursos se acabaron, cuando perdió todo su dinero, todas sus amistades se esfumaron, desaparecieron junto con aquel dinero que había perdido. Jesús nos muestra que una vida centrada simplemente en el placer termina vaciando el corazón. El pecado es perfecto para ofrecernos satisfacción pasajera. Busca llenar nuestro corazón a medias o por momentos. Sin embargo, nunca llegará a darnos paz, felicidad ni gozos reales. Simplemente son sensaciones y no una vida verdadera. Este país lejano tiene un significado bastante profundo. Simboliza aquel lugar o situación en la que un hijo de Dios se aparta de él. Esto no significa siempre abandonar la iglesia, ya que no siempre es el caso para todos. Sin embargo, nuestro corazón puede estar muy alejado de las doctrinas que hemos aprendido del Padre. ¿Cuántas personas viven hoy creyendo que la felicidad se encuentra lejos de Dios? Sin embargo, tarde o temprano, el paso del tiempo traerá la realidad. No pueden encontrar una razón de existir. No pueden encontrar la felicidad en las cosas pasajeras que el mundo nos ofrece. Por eso debemos regresar a Dios, porque en Él está la verdadera felicidad, independencia y vida. Llegó un momento que lo cambió todo. En el país al que él había decidido huir, llegó una gran sequía y por ende una gran hambruna. Todos sus recursos se agotaron y entonces, sin dinero, sin casa, sin amigos, sin nada básicamente, quedó desamparado y solo. Estaba viviendo las consecuencias de los actos que había hecho en el pasado, de las decisiones que tomó de alejarse de su padre, donde lo tenía todo. Para poder sobrevivir tuvo que hacer cosas que él nunca pensó que haría. Viniendo de una familia privilegiada, sus labores eran limitadas, y aún así en este contexto tuvo que aceptar uno de los trabajos más denigrantes para un joven, que es cuidar los cerdos. Y no era simplemente bañarlos, tenía que hacer tareas desagradables que nadie quisiera hacer, menos pasando por un momento de tanta necesidad como el que él pasó.
Esta escena es profundamente simbólica. Aquel joven que había salido de su casa buscando tener libertad, ahora era esclavo de sus consecuencias. Como lo había perdido todo, era un esclavo directamente de las decisiones que había tomado. Esto nos muestra un gran contraste. Él, que había buscado libertad, ahora estaba privado por completo de ella. Ya no era él mismo el que lideraba y guiaba sus decisiones, porque estaba atado a las consecuencias. Y es que así actúa el pecado. Nos ofrece algo, pero termina dándonos algo completamente diferente. Y al aceptar caer en las garras del pecado, no nos damos cuenta de lo que vamos a tener que llegar a hacer para sentirnos felices. Estamos ofreciendo nuestra vida a cambio de un momento de placer que se convertirá en dolor. Así no vale la pena, y aún así no analizamos esto a la hora de tomar nuestras decisiones. El texto de esta parábola nos narra una situación bastante triste. Este joven estaba tan privado de todas las cosas que antes daba por sentado que ahora quería comer aunque sea de la comida de los cerdos, e incluso eso le fue negado. ¿Dónde estaba aquella vida que había sido prometida? ¿Dónde estaban las promesas que había dado el pecado? No se encontraban en ningún lugar, porque eran promesas vacías, promesas que no llegaban a ningún lado. Y te repito nuevamente este mismo mensaje. Tarde o temprano, todos nos daremos cuenta de que no hay nada que existe en este mundo que pueda llenar nuestro corazón, porque ese lugar está hecho específicamente para Dios. Debemos darle el espacio a Él y nos sentiremos completos de verdad. En medio de aquella gran tribulación, surge un momento decisivo para la vida de este joven. Lucas nos dice en el capítulo 15, versículos 17 al 20, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Este momento es bastante importante para la vida del joven. Antes de regresar físicamente a su casa, despierta espiritualmente, vuelve en sí, porque el pecado nos consume tanto que dejamos de ser lo que Dios quiere que seamos. Perdemos nuestra identidad a la hora de aceptar estar en pecado. Sin embargo, llega este momento en el que debemos despertar espiritualmente. Este instante representa el verdadero inicio de su arrepentimiento. Deja de culpar a las circunstancias, deja de culpar a las personas que lo rodean y que en parte lo incitaron a hacer cosas que el mundo le ofrecía. Deja de culpar a todos los demás y toma esa responsabilidad. Entiende que sus decisiones son las que han traído un gran daño y sobre todo comienza a entender el daño que le hizo a su padre, que esa decisión no solamente fue egoísta, sino que terminó hiriendo el corazón de su padre. El arrepentimiento auténtico comienza cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, cuando tomamos cartas en el asunto y sabemos que somos culpables de lo que hemos hecho. La parte más importante de ese mensaje es que el joven reconoce que ha pecado contra el cielo y contra su padre, por lo tanto puede proceder al arrepentimiento. Aquella persona que cree que no es culpable jamás podrá acercarse nuevamente a Dios, porque no tiene una necesidad, o al menos eso es lo que piensa. El joven recordó entonces una imagen bastante bonita. Recordó que incluso los jornaleros, los trabajadores y siervos de su padre, vivían felices, vivían sin ningún tipo de necesidad. Cuánto más él vivía con todo lo que necesitaba. Al recordar y ver al pasado, se daba cuenta de todo lo que tenía que ahora había perdido. Este joven preparó con humildad las palabras que le iba a decir a su padre, y no eran palabras prepotentes. Ya no estaba buscando regresar a ser lo que era antes, sino que estaba buscando la más mínima misericordia que su padre le pudiera mostrar. La frase más impactante es que dice que ya no lo llame como a uno de sus hijos, sino que lo haga como uno de sus siervos, porque él reconocía que lo que había hecho estaba tan mal que no merecía ser llamado su hijo nuevamente.
Esta imagen nos enseña que el arrepentimiento comienza en el corazón. Es la obra del Espíritu Santo tocar nuestro corazón, y cuando una persona reconoce su necesidad de Dios, reconoce que le hace falta algo, es porque la gracia ha empezado a obrar en su vida. Mientras el hijo caminaba de regreso a su hogar, me lo imagino repitiendo las palabras que había practicado, una y otra vez pensando en su mente lo que iba a decir, y pensando también cuál sería la reacción de su padre. Él imaginaba un padre distante, un padre que lo vería de reojo y tal vez lo despreciaría por todo lo que había hecho. Y en parte, pues no tendría ningún problema, porque lo que él hizo estuvo muy mal. Por lo tanto, el padre tendría razones para comportarse de tal manera. Sin embargo, no se esperaba la respuesta que tuvo su padre. Jesús sigue hablando acerca del Padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Este momento nos indica algo bastante importante. El padre nunca dejó de esperar. Cada día se levantaba y miraba a ese campo, miraba al camino con la esperanza de que su hijo estuviera regresando. Por lo tanto, cuando su hijo volvió, él estaba listo para recibirlo, porque estuvo esperándolo en todo momento, y lo recibe de la mejor forma posible. Este es uno de los retratos más hermosos del carácter de Dios. Dios no es un padre distante, no es alguien que se queda de brazos cruzados esperando regañarnos cuando lleguemos al hogar nuevamente. Es todo lo contrario. Él sale a recibirnos con los brazos abiertos. Está tan feliz de que regresemos que no puede esperar a que lleguemos al hogar. Él mismo tiene que venir por nosotros para poder abrazarnos y recibirnos con ese amor que solo Él nos puede dar. Y esta es mi escena favorita de la parábola. El hijo se acerca al padre y le comienza a pedir perdón, comienza a relatar su discurso, y al padre no le importa. Se tira a los brazos del hijo, lo abraza y lo besa, interrumpiéndolo, porque no le importa su discurso, le importa que él está de regreso, y ya con eso el padre es feliz. Aún así, todavía queda mucho que darle al hijo. Dios conoce nuestro pecado incluso mucho más de lo que nosotros mismos lo conocemos. Él conoce todas nuestras decisiones, todos nuestros errores, todos nuestros pecados y todas las cosas malas que hemos hecho. Y aún así, cuando uno se acerca al Señor con un corazón verdaderamente arrepentido en búsqueda de misericordia, su respuesta no es negativa, su respuesta no es de rechazo, es más bien una respuesta de aceptación. Él entiende que hemos cometido un error y aún así nos ofrece su gracia, nos ofrece una nueva oportunidad. ¿Qué esperanza tan grande encontramos aquí? Por más lejos que una persona haya estado, si decide regresar, va a descubrir en el camino que el Padre ya viene a su encuentro también. Va a poder encontrar y juntarse en medio del camino con un Padre que estuvo esperando en todo momento. Por más distantes que estemos, el Señor nos sigue esperando con amor y paciencia. Cuando el hijo llega a la casa del padre nuevamente, el padre hace una acción que es bastante bonita. Nos sigue diciendo el relato que el padre dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies». Cada una de estas cosas tiene un significado bastante profundo. El vestido limpio representa una nueva condición. Este joven había regresado completamente sucio, con sus ropas ensuciadas y desgarradas y llenas de las cosas que había traído de ese país lejano. Aún así, el padre quiere deshacerse de todo eso y darle una vestimenta digna. Lo mismo hace Dios con nosotros. Por medio de la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, para que tiremos esa ropa vieja del mundo y nos pongamos las ropas celestiales. El anillo que el padre le dio a su hijo representa algo muy bonito, y es que era un anillo familiar que solo portaban aquellas personas que formaban parte de la familia. Por lo tanto, la restauración, el perdón que el padre estaba ofreciendo a su hijo, no era para hacerlo uno de sus jornaleros o sus siervos, lo estaba rehabilitando
para ser su hijo nuevamente. El perdón de Dios no es un perdón incompleto. Él nos perdona a tal grado que podemos llegar a ser parte de la familia de Dios nuevamente. Incluso las sandalias tenían un significado especial. En aquella época era muy común que los esclavos anduvieran descalzos y que los hijos o las personas importantes tuvieran calzado. El joven rico, muy probablemente, de tanto caminar, llegó a la casa de su padre sin ningún tipo de calzado. Aún así, el padre decide sacar un calzado que estaba hecho a la medida porque lo tenía preparado para él, y de esta forma retribuye eso que el hijo tanto deseaba, que era tener esa condición de vuelta. Ahora era reconocido no como un esclavo del pecado, sino como un hijo de Dios. Esa misma vestimenta, anillos y calzado nos los ofrece Dios también. Y no se queda ahí. El Padre hace una gran celebración con la siguiente motivación: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando tú regresas a Dios, Él se regocija. Está tan feliz porque un hijo que estaba muerto ahora está vivo gracias a la sangre de Jesús. Por lo tanto, hay una gran fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y así es como actúa Dios. No simplemente cancela el pecado y deja que sigamos haciendo lo que nosotros querramos. En realidad, si cancela el pecado es porque nos quiere mostrar el camino correcto y nos da las herramientas para poder llegar a cumplir ese camino, para poder tener libertad verdadera, obedeciendo su palabra. Pero esta historia no se ha terminado. El maestro nos sigue hablando acerca de un nuevo personaje, el hijo mayor, el hermano de este joven que había regresado a su hogar. Cuando este hermano mayor regresa a su casa, mira que en la casa hay música, escucha una gran celebración, y entonces, en vez de unirse a aquellas personas que están celebrando el retorno del hijo, su corazón se llena de orgullo. Lo que pasaba por su mente era que él siempre había hecho lo que su padre quería, siempre había permanecido trabajando arduamente en el lugar de su padre, y aún así, nunca había recibido una celebración semejante a la que el hijo menor recibió. Pasaba por su mente el pensamiento de que el hijo menor no era digno, no era merecedor de aquel trato que estaba recibiendo. Este hijo mayor representaba a los fariseos. Eran personas que eran muy conocedoras de la ley, pero que juzgaban a Jesús por juntarse y recibir a los pecadores. Ellos pensaban que la gracia de Dios era algo que debían recibir solo aquellas personas que lo merecían, algo que va completamente en contra del concepto de la gracia. Jesús nos cuenta en esta historia que al ver la situación del hijo mayor, el padre sale también en busca de él. Lo invita para entrar en la celebración, porque él desea darle esa compasión, darle ese amor y enseñarle, explicarle por qué es un motivo de celebración que el hijo menor regrese también. No es que no le dé reconocimiento al hijo mayor, es solo que esta situación es bastante importante también, por lo tanto, merece una celebración. Existe un gran peligro en la cristiandad actual. Muchas personas están más centradas en la religión, en las labores de la iglesia, en los programas, en los sermones, que en ser cristianos de verdad. Hemos dejado de enfocar nuestra vida en ser iguales a Jesús y la hemos dedicado a simplemente cumplir protocolos o cumplir con horarios, cumplir con programas o hacer cosas rutinales. Esto no es lo que Dios desea y por eso representa un grave peligro. Incluso estando en la casa, podemos estar lejos del Padre. Jesús termina esta parábola haciendo una invitación a todos, a que recibamos al pecador así como Dios lo recibiría también. Y sobre todo, que con cualquiera de las situaciones con las que nos identifiquemos, recordemos y sepamos que Dios tiene mucho amor para darnos y sobre todo, tiene mucho que ofrecernos también. Después de estudiar esta parábola, debemos preguntarnos qué significa verdaderamente el arrepentimiento.
El hijo pródigo, al darse cuenta de su condición, no se puso triste simplemente, sino que decidió hacer un cambio. Reconoció que era su problema y a través de este cambio, a través de darse cuenta de todo esto, es que empezó el arrepentimiento. No se puso simplemente sentimental, no es simplemente sentirse mal por lo que pasó o centrarse en la consecuencia, sino sentirse mal por haber hecho lo que causó esa consecuencia. Te invito a examinar tu vida, a que pienses si de alguna u otra manera has intentado vivir alejado de Dios. Tal vez no explícitamente porque sigues yendo a la iglesia o porque quieres seguir buscando de Él más y más, pero en realidad, en tu corazón, hay muchos lugares a los que te desvías. En tus pensamientos ocupas más tiempo en otras cosas que en el pensamiento del amor a Dios. Estos lugares son los países lejanos de los cuales debemos huir. La parábola del hijo pródigo es mucho más que una historia de un joven que desperdicia su herencia. Nos muestra las consecuencias del pecado y sobre todo, y más importante, nos muestra que Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a recibir a aquellos que a pesar de que escucharon su voz, decidieron alejarse y tomar sus propios caminos. El abrazo del Padre revela el carácter del cielo. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que es Isaías 44:22. Allí el profeta habla de parte de Dios diciendo: Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es el Señor el que limpia nuestro pecado, y el que nos ofrece nuevamente la oportunidad de estar con Él. Esto demuestra que Él es el que tiene la iniciativa. Él quiere rehabilitarnos. Él quiere sanarnos. La parte del hijo mayor nos recuerda que Dios también tiene un plan para aquellas personas que no se han alejado de la iglesia, que no se han alejado de su vida espiritual, pero que aún así necesitan restaurar su compasión. Dios está dispuesto a recibir a aquellas personas que se fueron lejos y también está dispuesto a amar a aquellas personas que se han quedado. No por mayor, no por menor, sino que nos ama a todos por igual. Que esta parábola nos lleve nuevamente al hogar, que podamos recapacitar si estamos en un lugar lejano. No esperemos a que la desgracia del pecado arruine nuestra vida. Si estamos dispuestos a reconocer nuestro error, Dios está esperándonos con los brazos abiertos. No hay nada que perder. Debemos estar preparados y Él está esperándonos a que lleguemos por ese camino. ¿Qué estás esperando para regresar a tu hogar?